la política, y es el fallecimiento de dos intelectuales de los que tienen mayor renombre en el mundo y que son argentinos, o que eran argentinos, y son Ernesto Laclau y el semiólogo Eliseo Verón. Los dos han tenido participaciones en la política cotidiana, uno cercano a las posiciones del oficialismo y el otro, Eliseo Verón, participó, por ejemplo, como amicus curiae en una de las convocatorias que hizo la Corte Suprema por el tema de Clarín. Yo lo que quería charlar con vos era sobre esta reaparición en escena de los intelectuales argentinos en la política. Han reaparecido muriéndose, porque la verdad que ninguno de los dos tiene ninguna trascendencia en ningún proceso político. Laclau es un argentino, un clásico izquierdista criollo que se fue a Inglaterra a vender tercermundismo a los ingleses que anotan todo. Siempre, en el mundo académico internacional, siempre hay un latinoamericano de izquierda que le inventa quimeras latinoamericanas a los anglosajones y ellos hacen tesis, pero carecen de trascendencia. Y más Laclau, que era un chanta, absolutamente chanta. Un tipo que dice que el pensador político de la Argentina del siglo XX más importante es Jorge Abelardo Ramos. Es un chanta. Porque era chanta Jorge Abelardo Ramos, imagínate este. Además, vos tratás de leerlo, a Laclau no se puede leer. Es un masacote hegeliano, mal traducido, y un mediocre total. Ahora, ¿qué ocurre? Las dictaduras siempre buscan, o los movimientos autoritarios buscan siempre un intelectual que les dé algún bronce y que les dé algún barniz, pues claro, van por el mundo y los insultan. Apareció Laclau, un clásico intelectual que le encantaría tener viáticos y pasajes oficiales para defender a algún gobierno, fuera el de Chávez, fuera el de... Y el gobierno lo eligió, pero no te quepa ninguna duda de que ni Cristina Kirchner ni Néstor Kirchner lo leyó jamás. Lo que pasa es que no le sobran. Lo tienen a Feynman, que lo creían propio, y un día dijo que le molestaba que un presidente al que le adhería se enriqueciese, entonces lo apartaron, ya no lo invitaron más a Olivo y se murió. Ahora, aparte no era serio, no. Laclau no es serio, no era serio en vida, no vamos a hacer la masacre ahora que se murió, pobrecito. La posición... Se murió en una misión oficial, con viáticos. Vos sabés que Laclau era famoso porque él nunca tuvo un cargo político, pero era un enorme reclamador de viáticos, esto lo cuenta la gente de la Cancillería. Él se ofrecía, decía, tengo que ir a Bélgica, ¿me pueden mandar un pasaje? Y a veces sí, a veces no. Bueno, voy con mi mujer, sin mi mujer no. Eso lo cuentan la gente, los diplomáticos te lo cuentan. Ahí la víctima es Alicia Castro. Porque Alicia Castro lo tenía en Londres, que ella como embajadora lo tenía como un florero, lo llevaba, te imaginas, Alicia Castro, que es azafata, tenerlo a Laclau, que tiene un doctorado, le lucía, ahora no sé qué van a hacer. Y el caso contrario que yo te planteaba era el de Eliseo Verón. No, pero Verón no tiene actuación política. Verón era un consultor, Verón es serio, Verón es serio. Verón escribió un libro que es fundamental, que se llama La vida por Perón. Sí. La vida por Perón es un libro de hace 30 años, escrito con Sigal, que era su mujer, en donde él hace el primer abordaje semiológico del discurso político, explicando la naturaleza del peronismo. Y ese libro lo hemos leído todos, sí. En cualquier persona que se haya metido en ese tema, en el tema del discurso político en lengua española, ha sido un libro fundamental. ¿Vos considerás y después ha sido un consultor importante, sí. Él tenía una empresa consultora de publicidad, el hombre de la publicidad, el hombre que todo va mejor con tal cosa, el sabor del encuentro, son esos tipos que hacen avisos. Está bien, pero vos considerás que la participación de Verón en el último caso de la ley de medios en la Corte Suprema él era un asesor del Grupo Clarín y explicaba la perspectiva del grupo en cuanto a la ley de medios, pero él era como un abogado, digamos, él lo contrataban para eso, pero no tuvo incidencia. ¿Vos no considerás que esa participación de un intelectual, vamos a llamarlo así, con esta trascendencia en el mundo de la semiótica, por ejemplo, sí. ¿No es una participación política la que hace dando No, yo creo que fue... Mira, yo nunca pude penetrar en la interioridad del señor Verón, que no puedo tampoco ahora que se murió, pero creo que era un hombre que exponía una posición como asesor de una posición en un juicio.
Y Verón, estoy seguro que si no le pagaban no hacía eso. Además él tenía una consultora, se llamaba Causa Rerum, sociedad anónima, una empresa que todos conocimos, que asesoraba a empresas comerciales. Y lo contrataron para esa... Es como contratar a un abogado. Vos me decís que el abogado que posicionó en la audiencia de la Corte en favor de Clarín o del gobierno hace una actuación política, yo creo que es lateral, porque si no fuera solvente y no le pagan, no va. Así, nadie fue ahí de espontáneo. Todos fueron pagados, además es legítimo. Pero yo no diría que son actores de la política, que son actores intrascendentes de la política, no son ni adjetivos, ni sustantivos, ni adjetivos, ni adverbiales, ni interjeccionales. No tienen ninguna trascendencia, porque la política, acá y en todo el mundo, no cuenta con los intelectuales para jugar roles importantes. Solo sirven para darle explicación, hacer la vocería, ponerle un poquito de almíbar a la crudeza canalla de la política, que es voluntad de poder y manotazo, y que a veces hay que ponerle un poquito de lubricante, porque si no duele. No te quiero descalificar tu planteo. Todos hemos leído a Laclau y todos hemos leído a Verón, pero yo no le daría una importancia política. Esta importancia política que vos no le asignás en esta década, mi pregunta sería si en algún momento viste que estaba más presente, quizás en la década de los 70 hubo lo que desde la izquierda se llamaban intelectuales orgánicos, militantes, si se quieren. Si vos crees que en otro momento sí tuvieron peso los intelectuales... No, yo creo que eso tuvo peso en todo el mundo, en el siglo XIX, y en Latinoamérica especialmente, y en nuestro país especialmente, cuando las sociedades en organización reclamaban la actuación de los mejores talentos, y esos mejores talentos, la historia los terminó identificando también con el pensamiento y la literatura. Sarmiento, Mitre, etcétera, Andrés Bello, el venezolano, es decir, intelectuales que además hacían política, pero en el resto en el siglo XX yo no lo veo eso. Yo creo que había una pretensión, es decir, el intelectual es como el cura, Ellos siempre creen que tienen que estar atados al poder, porque es la forma en que su mensaje le va a llegar mejor al público al que ellos pretenden. Por eso el cura iba siempre al lado de la espada. El cura iba con el rey para que su predicación entrara más fácil y vinculada al polo de poder. Eso nunca cambió. El intelectual siempre ha buscado eso. Esa idea del intelectual disidente es falsa. No hay intelectuales disidentes. El intelectual está siempre pegado al poder, porque necesita el poder para transmitir su mensaje. Además, si le tiran una moneda, imagínate, es ideal. Tengo la vocería, me imprimen el libro, me dan la televisión, me prestan la TC y encima me dan un sueldo. Carta abierta para todos. Pero en realidad, influencia, de ninguna manera. La política se mueve por otros carriles. Y te corro de la política. La influencia de esos intelectuales, vamos a llamarlos así, a través de los medios en lo que se conoce como opinión pública. ¿Vos le das alguna trascendencia, por ejemplo, a la presencia? Los periodistas son intelectuales. Los periodistas, el periodismo es uno de los espacios en donde se mueven los intelectuales. Los periodistas son intelectuales. Y también hay periodistas que les gusta estar atados al poder para que les tiren una moneda y para que su mensaje llegue. Sí, eso hoy tiene más influencia, pero ya es ampliar a otro terreno de gente. Vos me estabas preguntando de los intelectuales librescos, los doctores, los que están en las universidades. Pensaba en Beatriz Arlo, por ejemplo, escribiendo desde uno de los medios más importantes de la Argentina. No, pero ella ejerce periodismo, ella no hace intelectual. ¿Vos considerás que...? Ella hace unas columnas periodísticas, eso es periodismo. No tiene de actualidad, no tiene influencia, no, yo creo que no. No tiene influencia. Azorín decía, gran escritor español, querer influir en la política desde la literatura o el pensamiento es lo mismo que mear en las puertas del Banco de España. Tiene la misma influencia sobre la política que mear en la pared del Banco de España. Y Azorín, no te diría que era un sabio, pero de esto sabía Lungo, porque era un tipo que había empezado como anarquista
y terminó como franquista. O sea, recorrió todo el espectro de los intelectuales con tal de estar siempre cerca de la corona y de la espada. Cosa que hacen todos los intelectuales. Y cuando ellos pretenden algo del poder, les pegan una patada. Sí. Y tenés el caso del el régimen castrista en Cuba, cuando los intelectuales le pidieron a Castro que no persiguiera homosexuales y disidentes. Les pegó una patada y solo quedó García Márquez que no rige. Ahora, cambiando el eje, no les dan bola. Cambiando el eje, los políticos, y no hablo necesariamente de este gobierno, sino de los que han pasado y de los que podrían llegar a venir, sean del signo que sean, se suelen acercar a esos intelectuales para, vaya a saber... No, para buscar su... Yo lo entiendo, al revés entiende que los gobiernos siempre buscan una vocería, digamos, porque el prestigio de un intelectual, el público de ese intelectual, al político le puede servir. Pero eso es un fenómeno que yo acepto en tu observación, es cierto, pero tiene que ver con todos los actores de la vida pública. Sí. Es decir, cuando Cristina Kirchner baila en el tablado de la Plaza de Mayo, con la murga del gobierno, o cuando Menem bailaba en el programa de Soldán, o cuando Menem filmaba películas con Porcelio Olmedo. En realidad lo que buscan los políticos es acercarse a aquello que el público más ama, que es la pantalla. El fenómeno clave de la vida de los medios contemporáneos es que el público ama la pantalla. La gente va todos los días y besa la pantalla y ama todo lo que la pantalla da. Por eso a los hombres de la farándula les permite todo, que les permite cualquier variación sexual, les permite los divorcios, que abandonen a sus hijos, que se engañen, que digan malas palabras, les perdonan todo. Porque el cómico, el payaso, entretiene al público a las 24 horas. Uno se levanta en la mañana y prende el televisor y a ver quién me va a entretener. Entonces el político busca la cercanía de la pantalla, y Menem fue, Oscar Landi, que era un gran observador de los medios, definió a Menem como un político de escenario. Es decir, un hombre que entendió muy rápido que para tener trascendencia pública debía convertirse en un hombre de la farándula. Sí, pero iba a todos los programas de tango y de música. Ya que hablamos de la relación entre los medios y el público, ¿no considerás que esto que vos esbozás como la relación que tiene el público con el medio, sí, que vos lo describís como este público besando la pantalla y permitiéndole todo, o permitiéndole a esa persona que está en la pantalla todo, ¿no tiene que ver en algún sentido con algo que también le llega a él? Vos estabas hablando, por ejemplo, de la cuestión de que los divorcios que se les permiten a los famosos, la sexualidad... Les tienen una enorme tolerancia. Esa tolerancia. ¿No tiene que ver también con condiciones objetivas de esta sociedad que hoy vive esas situaciones más a diario que hace 30 años? Digo, el divorcio vincular está aprobado desde la década del 80. Estoy hablando no de eso, sino cosas que en su propia familia, a sus hijos o a su marido no les permitirían, pues el público se los permite. Petersen, desde 1920, construyendo el país. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país.
120 móviles blindados y equipados. 30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 950 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 4-512-3333. San Isidro, Gobierno Municipal. 25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa. Hace como Marcelo y aprovecha la promo Más asegurás, menos pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. No. Off the record. Off the record. Off the record. Estamos hablando de la cultura. Sí, señor. Del mundo de la cultura, de los intelectuales y de la relación con la política. Pero me gustaría llevarte a otros actores que son, en cierto sentido, extrapolíticos, pero yo me niego a llamarlos así. Y que es lo que tiene que ver con la Iglesia y con, especialmente desde hace un año, cuando Jorge Bergoglio se convirtió en Francisco. Quiero saber cómo sentís vos en las puertas de un año electoral, cómo es esa relación de Francisco con la política argentina. Porque sabemos que es un jesuita que tiene sus particularidades por su formación, pero siempre está el saber en cuánto incide directamente, en cuanto a través de las personas que él maneja como sus contactos, y en cuanto no, y cuánto es parte de la fantasía de los políticos. No, hay una realidad que él ha sido, cuando ha sido sacerdote y luego provincial de los jesuitas y después obispo de Buenos Aires y primado, él es un hombre que tiene una muy intensa actividad política, que no extraña en un obispo. Los obispos son una especie de gobernadores de su diócesis, tienen una enorme independencia para moverse en el mundo social, hacen un mundo de relaciones y toman decisiones muy vinculadas a la política siempre, porque se trata de sostener su función sin jefe, porque en realidad el jefe de los obispos es el Papa. Los obispos son todos iguales entre ellos, no se consultan. Puede el episcopado a veces armar algunas tribus para decir ciertas cosas, pero ellos gozan de una enorme independencia. Por eso vas a encontrar obispos que algunos son de izquierda, otros de derecha, otros conservadores, unos son kirchneristas, otros son peronistas, otros son de otras ideologías. Tienen una enorme libertad para moverse. Y Bergoglio, todos supimos siempre que fue un hombre de una enorme actividad política. Hay una leyenda de militancia que quienes convivieron con él la niegan, pero lo que es cierto es que cuando lo que uno registra, que es el pasado reciente de Bergoglio, como primado de la Argentina y como obispo de Buenos Aires, donde ha tenido una actuación muy importante. Y no se equivocaba Néstor Kirchner cuando decía que Bergoglio era el verdadero jefe de la oposición a él. Y Bergoglio actuaba en la política
a través de distintas acciones que tomaba con interlocutores de todos los partidos, porque era un hombre que podía desayunar con Zaffaroni para discutir la ley de unión civil de la Ciudad de Buenos Aires, o confesarlo a Duhalde, lo cual debe ser una misión muy difícil, el Sabeca de Banfield, como le llama Delía, o sea, con enorme amplitud siendo él un conservador, porque es un hombre de pensamiento conservador, de pensamiento ortodoxo, diría yo, ultra ortodoxo, porque su pensamiento echa raíces en el pensamiento católico más tradicional de lengua española, con una mezcla de Javier Zubiri, de Miguel de Unamuno, de Ortega y Gasset, junto con el predicamento antiliberal y anticapitalista de la Iglesia del siglo XIX. Es decir, es un hombre de una enorme ortodoxia, por eso no hay que sorprender que hable contra la usura, contra el capitalismo y contra el liberalismo, porque ese es el pensamiento más firme de la Iglesia hispánica, es un hombre de la Iglesia española, de formación española. Ese punto que vos nombrás. Y junto con una pastoral de una enorme apertura de cura villero. Sí. Entonces, Bergoglio junta lo que el sueño de todo político, no lo pueden correr ni por izquierda ni por derecha, porque es más de derecha que cualquier derechoso y más de izquierda que cualquier izquierdoso. Sí. Pero esa es la elasticidad que te da la religión católica, sí, que como privilegia el amor, la caridad, el carus, el amor al otro, te da piedra libre para todo. Ahora, vos podés amar a todos sin distinción. Estas posiciones de Bergoglio ya a Francisco le valieron las críticas de sectores de la economía, sobre todo sectores de la economía asociadas al capitalismo financiero más importante y en Estados Unidos sobre todo, donde pero eso es de ignorante. El término comunista se les escapa rápido desde mi punto de vista. Eso es de burro, eso es de ignorante. Quien conozca la Iglesia y conozca el pensamiento de la Iglesia, y especialmente de la Iglesia hispánica, que es en la que él se forma intelectualmente, es un hombre de libros, se remite a obras como la de Sardá y Salvañe, un obispo catalán, jesuita del siglo XIX, que escribe un libro que se llama El liberalismo es pecado, que es la Biblia del jesuitismo hasta el día de hoy. Se vende hoy en las librerías, donde se explica el pensamiento contra la usura, contra el capitalismo, contra el liberalismo. Entonces, sorprenderse de que Bergoglio diga eso, o que Juan Pablo II, pues estaban en la misma, los discursos del milenio sobre la pobreza de Juan Pablo II tienen esa inspiración. Es sorprenderse de puro burro que son. Yo no me sorprendería de eso. Y respecto, vos estabas hablando de este Bergoglio casi como jefe de la oposición, en palabras de Kirchner. Claro, Bergoglio hizo política en el ciclo Kirchner con un prejuicio que él lo decía a la gente que lo visitaba, que Kirchner era un impío. Un impío, es decir, un hombre que no tenía piedad. A diferencia de su mujer, que es una mujer de una enorme piedad. ¿Eso es lo que cambia para vos en la relación entre...? Son dos personas totalmente distintas. Yo no sé si Kirchner era impío, porque yo la verdad que no tuve acceso a ese grado de intimidad con él, ni de ninguna intimidad, pero digamos, esos son los repliegues profundos del alma de una persona, qué sé yo, si cree o no cree. No sé si Bergoglio cree o no, o finge. El drama de Unamuno. El drama unamuniano es el San Manuel Bueno mártir, el sacerdote que es la cumbre de la piedad para el público, y él no cree, interiormente no cree, y está obligado a un rol. Eso no sabemos nunca. Pero bueno, Kirchner se movía como un impío según Bergoglio. Y él como sacerdote tenía adversarios que él identificaba con la impiedad. Aníbal Ibarra. Cuando vos analizás hoy la caída de Ibarra, ponelo a Bergoglio como el principal contradictor de su gobierno. Y por una razón muy sencilla. La exposición de León Ferrari en el Museo de la Recoleta, donde había cuadros considerados blasfemos por la Iglesia Católica, y eso resolvió que Bergoglio dijera, es un hombre impío. Y la destitución de Ibarra no se entiende sin la acción de Bergoglio, con los legisladores que tenía puestos por él en las listas
de la legislatura en varios partidos, por su relación con Macri, por su relación con Tellerman, que es un hombre de una profunda religiosidad. Sí. Y vos lo has visto a Tellerman viajando en el último mes, yendo a ver al Papa en esa misión interreligiosa, de donde están hombres como Grobo Pocatel, Jorge Enríquez, Kunkel. Sí. O sea, toda esa gente entiende ese mapa, lo tienen, ese mapita lo llevan acá, y no se equivocan. Estamos hablando de un poder más que simbólico y bien real en todo caso. No, en la Argentina Bergoglio era un poder muy importante y es hoy el hombre más poderoso de la Argentina. Es el político más poderoso, no solo de la Argentina de hoy, sino de la historia argentina. Quizá más que San Martín. Mira lo que te dice, te tiro un 7 de espada, te tiro, un San Martín. Y es uno de los hombres más poderosos del mundo, porque maneja una organización que logró impedir la invasión a Siria. Cuando él lo llama a Putin y hace la reunión para, cuando estaba en las vísperas de la invasión de los países de Occidente, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, de invadir Siria, eso lo para el Papa, que es una noticia que no se ha notado todavía en la agenda de lo que ha hecho el Papa en el primer año. Él impidió un foco de guerra. Está nominado para el Premio Nobel de la Paz, en principio. O está entre los bueno, pero sí. Eso no vale. Después de Obama. Después de lo de Obama. Que le dieron al año, en menos de un año, apenas subió, ya se lo dieron. Bueno, más importante. Pero además de este poder real, hay un poder simbólico que existe. Es parte del poder. Sí, es parte. Sí. A veces es medio maniqueo. No, yo creo que tiene, volviendo a tu pregunta, creo que tiene mucha importancia en la política de hoy. Y en la futura también. Sí, yo tengo esta imagen. Uno va por el conurbano bonaerense, entra a una gomería y encuentra